Ahora vamos a ver cómo funciona el método print, ¿sí? Por el cual es un método en el cual la misma palabra me lo dice y me imprime todo por pantalla. O sea, todo lo que yo quiero imprimir por pantalla, tengo que poner en el print y lo vamos a visualizar una vez que lo completemos al método, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a crear variable nombre. ¿Sí? Esta es una variable de tipo string, o sea, que tiene caracteres. Una variable de tipo int o entero, ¿sí? De números enteros, ¿sí? Y, por ejemplo, voy a crear una variable de tipo float, o sea, que tiene decimales, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el método print? De la siguiente forma. Voy a escribir print, ¿sí? Abro paréntesis, abro llaves, perdón, comilla simple, ¿sí? Yo todo lo que ponga dentro de la comilla simple es el texto que va a aparecer siempre, o sea, todo lo que vaya entre las comillas no se va a poder modificar. Si yo quiero modificar, vamos a ver cómo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner, hola, me llamo, ¿sí? ¿Ven? Todo esto va a estar va a aparecer siempre. Yo al ponerle coma, pongo nombre, coma, perdón, coma, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que yo, una vez que complete el método, ¿sí? Esto que dice nombre hace referencia a la variable, en este caso a la variable Luis. Entonces, yo si quiero utilizar una variable dentro de un método print, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tengo que ponerlo afuera de las comillas, ¿sí? Pongo coma, pongo nombre, que es el nombre de la variable, otra coma, y si quiero seguir escribiendo algo, no sé, algo texto, por ejemplo, tengo dos puntos, edad, es mi edad, y mi altura, perdón, y mi altura es, ¿sí? Altura. Bien, ¿qué fue lo que hice acá? Si ven, es que yo, bueno, todo lo que está en verde, lo que está entre las comillas simples, es lo que siempre va a aparecer en el texto. Lo que se puede modificar es esto, o sea, la variable. ¿Por qué? Porque yo a la variable le puedo poner otro valor, ¿sí? Puede tener otro valor y bueno, eso se va a ir modificando. Entonces, miren, la variable va entre comas, ¿sí? Vamos a ponerlo acá un poco mejor. Ahí está. Entre comas. Entonces, esto verde, lo verde siempre va a ser lo mismo, ¿sí? Lo que lo que podría modificarse, si yo lo modifico, serían el valor que tomen las variables. Bien, entonces, hola, me llamo Luis, ¿sí? Este Luis es de la variable nombre. Tengo 20, que es de la variable edad, y mi altura es 170.5, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bien, si yo modifico ahora, pongo, por ejemplo, edad, pasó un año, ¿sí? Cumplí un año más, entonces voy a tener 21, ¿sí? Entonces copio, a ver, y ahora mi edad debería ser 21 años. ¿Ves? ¿Se entiende? Todo lo que está entre las comillas simple no se modifica. Lo que se puede llegar a modificar es la variable siempre y cuando yo antes la modifique, ¿sí? Bien, eso es en cuanto al método print, ¿sí? Es un método que se usa en todos los lenguajes de programación eh, para imprimir por pantalla algo, lo que yo quiera, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora un nuevo tema, se llama listas, ¿sí? ¿Qué son las listas? La misma palabra lo dice. Son un conjunto una lista o conjunto de elementos u objetos que podemos tener, ¿sí? Yo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a crear una lista? Voy a poner el nombre de la lista, ¿sí? Voy a abrir
voy a poner igual, perdón, voy a abrir corchete, ¿sí? Y voy a cerrar corchete. Yo todo lo que ponga dentro de los corchetes va a estar, digamos, dentro de mi lista, ¿sí? Por ende, existen también, así como distintos tipos de variables, existen distintos tipos de lista. Por ejemplo, voy a hacer una lista de números enteros, ¿sí? Voy a poner 100, 50, perdón, 20, 30, 70, ¿sí? Esta es una lista, ¿ven? Es una lista de números enteros. Entonces, pongo el nombre de la lista, igual, como si fuese una variable, abro corchetes, cierro corchetes, ¿sí? Y dentro de los corchetes, separados por coma, van a ir todos los elementos. Bien, en este caso es una lista de tipo entero, ¿sí? Yo también puedo tener una lista, por ejemplo, de string. Voy a poner lista 2, va a ser igual. Vamos a poner, por ejemplo, papa, cebolla, zanahoria, siempre, entre comillas, siempre, porque dijimos que los string siempre van entre comillas, ¿sí? Se puede utilizar comillas simples o comillas dobles, ¿sí? Lechuga, ¿sí? Bien, entonces esta es otra lista, otro tipo de lista que es la lista de números string o cadena de caracteres, ¿sí? Bien, ahora tenemos otro tipo de lista, vamos a ponerle lista 3, ¿sí? Vamos a hacer una lista de números decimales, por ejemplo, punto 5, ¿sí? 10.6, 50.7, así sucesivamente, 70.6, ¿sí? Este es otro tipo de listas. Y también podemos tener listas de booleanos, ¿sí? False, false. Pero ven que todos los elementos siempre van separados por una coma. Bien, hasta ahí estamos bien. También lo que podemos hacer es eh, hacer una lista mixta, ¿sí? Por ende, le vamos a llamar mixta, ¿sí? Mixta, y vamos a poner, a ver, 100, por ejemplo, Luis, false, true. ¿Ven cómo las listas podemos hacer distintos tipos de listas mixtas con distintos tipos de variables que tienen distintos tipos son de distintos tipos? ¿Sí? Entonces, bien, ahí entonces esos son todos los tipos de listas que yo puedo hacer. ¿Mm? Bien, ahora, estas listas, estos elementos se pueden llegar a manipular, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? Podemos agregar elementos a las listas, a cada una, a cualquier lista, podemos quitarle elementos, podemos modificar la lista. ¿Cómo vamos a hacer? De la siguiente forma. Primero, antes que nada, tenemos que saber que las listas, ¿sí?, tienen una cantidad de elementos, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4. Son 4 elementos, de los cuales la lista va a tener, digamos, una posición, ¿sí? Cada elemento va a tener una posición dentro de la lista. Entonces, la lista va a comenzar desde la posición 0, ¿sí? No desde la 1, sino desde la posición 0. Entonces, el 100 está en la posición 0. Esta variable está en la posición 1, 2, 3. Ven que tengo 4 variables, pero la última, 4 elementos, perdón. La última es el número 3, ¿sí? Entonces comienza 0, 1, 2, 3. Bien.
sabiendo eso, por ejemplo, yo para buscar algún elemento que se encuentra dentro de la lista, voy a poner el nombre de la lista, seguido de bueno, los corchetes, y dentro voy a poner la posición. Por ejemplo, yo quiero que me devuelva el falso, ¿sí? Va a ser 0, 1, 2, o sea, el 2. A ver, vamos a poner el 2, ¿sí? Yo aprieto Enter y me debería, bien, el falso. A ver, el 0 me debería devolver el número 100, ¿sí? Bien, sabiendo esto, yo voy a poder modificar o agregar elementos de la lista. Otra cosa, si yo quiero ver, eh, o sea, ver qué elementos tiene la lista, puedo usar esto, o sea, este es un rango, ¿sí? Esto es 2, esto es 0. También puedo usar rangos, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir, puedo darle un rango, por ejemplo, desde la posición 1, ¿sí? Hasta la posición 3. Esto quiere decirme que es un rango desde la posición 1 hasta la posición 3. Entonces, yo aprieto Enter, ¿ve? Y me tira Luis y false. Pero si yo le dije, ¿no ven algo raro acá? Si yo le dije 1, 2 y 3, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que pasa? Esta parte del rango, o sea, el hasta, lo que hace es, no me devuelve en sí, o sea, el elemento que está en esa posición, sino que me devuelve el anterior. O sea, en este caso, me devuelve el primero y el segundo, ¿sí? Si yo le hubiese dicho 4, por ejemplo, a ver, ahí, ¿sí? Si yo le hubiese dicho 4, ¿ven? Ahí sería 0, 1, 2, 3, ¿sí? O sea, el 1, el 2, el 3. En esta parte no importa, ¿sí? Si yo le digo 4 y no hay una posición 4. Esto es posición. Si es un rango, es una posición. Entonces yo no tengo la posición 4. No pasa nada. Acá en Python no va a tirar error, ¿sí? No se preocupen por eso. Entonces, si yo quiero que me tire, por ejemplo, 100 y Luis y false, debería decirle a partir del 0, 1, 2, 3. Entonces me tira el 0, 1, 2. Siempre un número, este es, digamos, un número anterior, una posición anterior. O sea, me devuelve el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Bien, ahora, también lo que puedo hacer es, por ejemplo, decirle, bueno, quiero que me devuelva todos los elementos desde la posición 0 en adelante. ¿Sí? ¿Ven? 0 en adelante. Los dos puntos adelante del número significa que todos los elementos que le siguen o sea, le siguen en este caso al 0. Entonces me tira todos los elementos del 0 en adelante. Y también puedo hacer que hasta el número 3, o sea, todos los elementos anteriores hasta el número 3, hasta la posición 3, que en este caso dijimos es la posición 2. 0, 1, 2. ¿Sí? Bien, esto es lo que se llama rango, o sea, es el rango de una lista. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos hacer para agregarle elementos a la lista. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer de la siguiente forma. Existe un método para agregar varios elementos de la lista, ¿sí? Yo tengo que poner el mismo nombre de la lista que le voy a agregar los elementos, más igual, ¿sí? Y dentro tengo que poner todos los elementos que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, a ver, el número 500, no sé, el 1000, ¿sí? Y otro falso, ¿sí? Bien, entonces yo aprieto Enter y me debería aparecer estos elementos al último, o sea, me lo debería agregar al final de la lista, ¿sí? Ven que están al final de la lista, me agregó los elementos al final de la lista. Bien,
siempre usando el más igual me agrega los elementos al final de la lista, todos los elementos que yo quiera. Bien, ahora, si yo quiero, hay otra forma también de agregar, pero es de un elemento en un elemento. Es el siguiente, mixta.append, ¿sí? Es un método, y ahí le voy a poner, por ejemplo, manzana, ¿sí? Es el siguiente entonces, mixta.append manzana, ¿sí? Entonces, yo aprieto Enter y manzana debería estar al final. Dicho eso, esos son los dos métodos para agregar elementos a una lista que nosotros podemos utilizar. Y recuerden, estos dos elementos van a ser agregados al final de la lista, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para quitar elementos de una lista? Podemos hacer de la siguiente forma. Mixta.remove, ¿sí? Y vamos a poner, por ejemplo, manzana. ¿Sí? Manzana, a ver. Entonces, aprieto Enter y manzana debería haber sido removido, ¿sí? Puedo remover cualquier elemento siempre y cuando yo sepa dónde se encuentra. Bien. Entonces, también existe otra forma para quitar elementos de una lista que es de la siguiente forma. Pongo, por ejemplo, del, ¿sí? Mixta, y le pongo el 3, ¿sí? Entonces, en la posición 3 estaría 0, 1, 2, 3. Este true debería haber desaparecido, ¿ven? Y realmente, efectivamente, desapareció el true. Con el del también puedo utilizar el rango que había utilizado acá para encontrar un elemento de la lista. Entonces, yo le voy a decir, bueno, el 5. Entonces me va a borrar los elementos, o sea, el 3 y el 4, porque dijimos que el 5 en realidad este es el 4. Entonces, ¿cuál es el 3 y cuál es el 4? 0, 1, 2, 3, 4. Me debería borrar el 500 y el 1000. Vamos a ver. Bien, me borró los elementos de la lista, o sea, del 500 y el 1000, o sea, la posición 3 y 4. Bien, esos son los dos métodos para agregar elementos a una lista y quitarle los elementos a una lista, ¿sí? Siempre y cuando se agregan al final, ¿sí? Bueno, para quitar puedo quitar cualquier elemento siempre y cuando yo sepa si está ese elemento ahí en la determinada lista. Bien, ese es el tema de listas, ¿sí? Esto es bastante sencillo para nuestro curso, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es un tema que se llama tuplas, que es bastante sencillo, es todo lo contrario a listas, que sinceramente también son un conjunto de elementos eh, por el cual los voy a crear, por ejemplo, de esta forma. Tupla igual, ¿sí? Y esto va entre paréntesis, ¿sí? Voy a poner 1000, ¿sí? Bien, entonces es una tupla, también es un conjunto de elementos, o sea, los valores que puede tomar una variable, en este caso la tupla. No, esto no se puede, o sea, una vez que yo creo la tupla no se puede modificar para nada, ¿sí? Absolutamente para nada, ya queda así tal cual está. Entonces, este es un tema bastante sencillo. En cuanto a listas, es un poco complicado ver el tema acá de el rango, que es lo que quiero yo modificar, agregar, quitar, todas esas cosas, ¿sí? Bien, esta es una clase resumida, bueno, de listas y de tuplas, que bueno, tuplas es bastante sencillo y listas por ahí con un poco más de práctica sale. Entonces, yo tengo ahí en el Drive
les dejé una actividad número 2, de la cual es de lista y tuplas, ¿sí? Si la pueden hacer, la hacen, y si tienen alguna duda o pregunta, me la hacen, ya sea por mail, por WhatsApp, por donde ustedes quieran, ¿sí? Así que bueno, esta ha sido la clase. Muchísimas gracias, saludos.